reporte de caso y series de caso. Mi nombre es Laura Patricia Gordo, soy optómetra y en esta oportunidad abordaré el tema de reporte de caso y series de caso para la revista Contactology. El diseño de una investigación, sabemos, es un plan que el investigador se traza para recoger evidencia que permita poner a prueba las hipótesis planteadas, desde las hipótesis simples que indagan el conocimiento de la prevalencia de un problema de salud a hipótesis complejas que buscan la demostración de asociaciones complejas. En la pirámide que representa aquí la solidez metodológica, encontramos entonces los estudios de caso y las series de caso. El método epidemiológico está sustentado entonces en los diferentes diseños de estudios epidemiológicos que dan lugar a la evidencia científica para el uso en la salud pública. La evidencia o solidez científica es la capacidad que tenemos de generar o de probar hipótesis etiológicas de causa-efecto. Pero además esta solidez se representa en la medida en que podemos confiar en que un factor de riesgo está asociado con la posibilidad de desarrollar una enfermedad. Como ejemplo de series de casos, reporte de casos a través de la historia de las ciencias de la salud, tenemos el aporte del reporte hecho en inicios de la epidemia de VIH en 1985, donde se describen 5 casos de varones homosexuales en la ciudad de Los Ángeles. Se relata allí las características comunes y la presentación de algunas patologías como neumonía, sarcoma de Kaposi e infecciones oportunistas. Esto entonces dio paso a una información más robusta acerca de 1000 hombres aproximadamente en Estados Unidos que cumplían con criterios que hacían sospechar que se trataba de la misma enfermedad. El reporte de caso y las series de caso entonces tienen una serie de ventajas, como por ejemplo que son escritos en un lenguaje que un profesional de la salud puede entender con facilidad, que no se requiere un conocimiento profundo de la estadística para poder entenderlo, lo cual los hace ideales para transmitir conocimientos con facilidad. En cuanto a las desventajas, pues tenemos una, y son los leves indicios de relación causal. En conclusión, a través de estos diseños se hacen grandes contribuciones al conocimiento médico universal que se han derivado en observaciones y descripciones provenientes de estos estudios. ¿Cómo entonces vamos a hacer un reporte de caso? Tenemos que recordar que este tipo de diseño es una forma útil de informar acerca de casos raros, de presentación inusual de alguna enfermedad, pero también de eventos adversos, de intervenciones, tratamientos o medicamentos. También de posibles relaciones causales o de inicios de pandemia, como vimos en el ejemplo inicial. Las series de casos son entonces un conjunto de varios casos en un solo reporte donde se plasman los pensamientos del autor, sus hipótesis para explicar sus observaciones. Allí se pueden sugerir ideas para la realización de estudios más robustos. Un reporte de caso entonces describe de una manera sencilla e informativa la evolución de un paciente en términos de la historia natural de la enfermedad. Debemos tener en cuenta entonces en un primer momento la formulación detallada de signos y síntomas, las características de distintas variables sociodemográficas, los antecedentes familiares y personales, tanto patológicos como no patológicos, haciendo especial énfasis en las condiciones y circunstancias en que se presenta la enfermedad. ¿Cómo podemos empezar entonces a estructurar nuestro reporte? El primer paso es obtener el consentimiento informado del paciente o su representante. Es un prerequisito, es una demostración de buena práctica en investigación y de buena práctica clínica. Podemos encontrarlo en la web y podemos adaptarlo. En la normatividad colombiana contamos con la resolución 8430 de 1993 que regula la investigación en seres humanos en nuestro país. Allí en el artículo 11 nos describen el tipo de riesgo en las investigaciones en seres humanos. En este caso, el reporte de caso sería una investigación con riesgo mínimo, pero además en el artículo 6 vamos a encontrar los criterios que debe cumplir la investigación en seres humanos
En este artículo se incluye entonces el consentimiento informado. En el artículo 14 vamos a encontrar la definición de consentimiento informado y en el 15 toda la información que debe contener este. El segundo paso entonces es la búsqueda en la literatura, es el paso más importante. En este momento vamos a ayudar a mejorar la comprensión del tema, vamos a encontrar lo último en evidencia científica. Posteriormente entonces vamos a pasar a hacer la recopilación de la información. Allí vamos a tener en cuenta el registro de los puntos claves de la historia clínica de nuestro paciente, los hallazgos del examen, todos los tratamientos o intervenciones, incluidos los quirúrgicos, y los resultados de estos tratamientos, siempre en un orden cronológico de la evolución del paciente. Allí tenemos que eliminar de exámenes o imágenes la información del paciente, garantizando en todo momento la confidencialidad y la privacidad de los datos de este paciente. ¿Cómo vamos a escribirlo entonces? Vamos a tener en cuenta que el reporte debe ser corto y centrado, que debe tener un límite de figuras y referencias, un límite restringido de autores. En general, este diseño no sigue un formato INRAD, o sea, el formato de introducción, métodos, resultados, análisis y discusión, pero tiene una estructura muy similar. Debemos seguir las instrucciones de autor según el tipo de publicación al que vayamos a someter el reporte. Para la presentación, entonces vamos a tener en cuenta narrarlo de forma que sea fácil de seguir, haciendo un resumen cronológico sin encabezados, evitando detalles innecesarios, haciendo una descripción objetiva de signos y síntomas. En todo caso, vamos a resistir la tentación de, en esta parte del reporte, dar interpretaciones propias y en todo momento proteger la confidencialidad del paciente. En la discusión, entonces, vamos a pasar a aclarar, a interpretar, a explicar los resultados relevantes. Los autores allí sí pueden sugerir o explicar sus hipótesis. Aquí podemos también introducir un breve resumen de la literatura actual, donde podemos contrastar en similitudes y diferencias que hayamos encontrado y finalmente describir en detalle el mensaje que se quiere comunicar. Podemos también, finalizando nuestro reporte, hacer los reconocimientos si tenemos apoyo de colegas, si tenemos apoyo por fuentes de financiación. Siempre es una demostración de buena práctica la declaración de consentimiento informado del paciente para el uso de sus datos, imágenes, fotos, y podemos hacer también el reconocimiento anónimo a nuestro paciente. Finalmente, debemos tener en cuenta entonces que los autores son restringidos, que las referencias son limitadas y van a estar estrechamente relacionadas con el reporte, pero debemos tener en cuenta siempre seguir los requisitos de nuestra publicación. Espero que la información haya sido de gran utilidad. Muchas gracias.